Vamos a revisar quiénes somos y cuál es nuestro potencial, cuáles son nuestras posibilidades y oportunidades como animal que habla. Este animal que habla es una definición que leí recientemente, pero no recuerdo el autor y no recuerdo dónde lo leí, lo estoy buscando, ¿no? Pero me pareció interesante esa definición, ¿no? El ser humano es un animal que habla. Yo siempre he dicho que el ser humano es un animal complejo que, además de tener todo lo que tiene cualquier otro mamífero, tenemos el don de comentar lo que hacemos. Entonces lo comentamos tanto con nosotros mismos como con el resto de las personas. Entonces ese comentar nos abre precisamente el rasgo característicamente humano, ¿no? Y comentarlo a través del lenguaje. Porque a lo mejor cuando uno ve a los pajaritos que están silbándose uno con otro, probablemente ellos están comentando, ¿no? Pero suponemos que en un nivel mucho más básico que el nuestro. Cuidado si un día nos llevamos una gran sorpresa, ¿no? Que es un error pensar de que nosotros somos los que estamos en el tope. Exacto, entonces en el tope o abajo, pero en algún lugar estamos diferentes. Sí somos diferentes y sí somos el animal que ha transformado también el planeta de una manera brutalmente impactante. Y lo seguimos haciendo. Y quizás lo que viene todavía es mucho más interesante, ¿no? Pero entonces, en principio, nosotros dividimos nuestros insumos, vamos a llamarlo así, porque somos seres de intercambio. Somos seres de intercambio con el resto de la naturaleza. Esa es la razón por la que respiramos constantemente, esa es la razón por la que comemos, esa es la razón por la cual orinamos y defecamos y sudamos, porque estamos en un intercambio permanente de energía, químicos y distintos elementos con el entorno. A veces eso se nos olvida y entonces decimos, yo soy de determinada manera, y no que en realidad yo voy viviendo de determinada manera por un conjunto de decisiones que voy tomando constantemente. Estamos tomando constantemente decisiones. Esas decisiones, aparentemente, las tomamos fundamentalmente con el sistema nervioso central y particularmente con el cerebro, con esa pelota de grasa que tenemos acá. Entonces vamos a ver un poco la estructura y los procesos involucrados en esto. Recuerda un poco la idea de estructura, ¿no? La estructura es como el esqueleto, la armazón que le da consistencia, que crea un marco dentro del cual ocurren las cosas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, desde el punto de vista físico, se dice el esqueleto es nuestra estructura fundamental, que es la que permite que nosotros tengamos esta forma particular, ¿no? Entonces vamos a ver un poco la relación entre la estructura mental y la estructura corporal también, ¿no? Entonces, en principio, a esos insumos que sostienen, mantienen a esa estructura, lo dividimos en nutrientes, tóxicos y venenos. Siendo nutrientes aquellos que permiten una vida saludable, una vida alegre, con sentido, una vida longeva, una vida constructiva. Eso es lo que llamamos nutrientes. Podríamos decir activa en nuestro código genético aquella información que tiene que ver con eso, que tiene que ver con ese proceso de nutrición. Tóxicos son aquellas sustancias o situaciones o experiencias que de alguna manera entorpecen ese funcionamiento que en medicina llamamos eutrófico, o sea, que va hacia la construcción, la conservación y la expresión energética más valiosa posible, ¿no? Y venenos, aquellos elementos que son capaces de abrir
genes vinculados con el deterioro de esa función fundamental de vida, de vivir viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso de nutrientes son los superalimentos. Un caso de nutriente es el amor. Un caso de nutriente es la caricia con buena intención, ¿no? Con intención constructiva, ¿no? Un ejemplo de tóxico, por ejemplo, son esas conversaciones que deprimen, que llenan de ira o que llenan de miedo a las personas. Eso sería un tóxico. Y ahí nos trae también el no exteriorizar las cosas. El no exteriorizar las cosas también tiene un elemento tóxico, que yo retenga esos tóxicos, algo que a mí me está afectando, lo puede convertir incluso en un veneno. Como el caso cuando se llega a una depresión. Fíjense que ya hoy en día conectamos cada vez más los elementos que podríamos llamar psicológicos, son elementos que entendemos que son elementos de energía, que son procesos que llevamos a cabo, con la parte física o la parte corporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hay muchos estudios que demuestran el estrecho vínculo que hay entre la depresión y el cáncer, ¿no? Como precisamente un estado permanente de tristeza son mensajes al organismo de que ha de morir, de que ha de acortar su vida, de que ha de cesar. Entonces, esos mensajes van produciendo alteraciones orgánicas en el nivel orgánico, van produciendo alteraciones en el nivel orgánico que terminan dañando el funcionamiento de la célula, perjudicándolo. Entonces, la crianza, por ejemplo, la crianza es la gran oportunidad para que nosotros desarrollemos ciudadanos nutridos, intoxicados o envenenados. De eso podemos hablar después más de detalle. Pero lo cierto es que todo esto actúa a través de dos componentes de la realidad, o dos dimensiones. La dimensión física, que es la que hemos conocido hasta ahora como todos estos elementos fundamentales vibrando y actuando, ¿verdad? Allí incluimos todo lo que tiene que ver con lo material y también más modernamente con lo energético. Campo electromagnético, campo cuántico, toda esa serie de cosas que están en plena investigación, ¿no? Esa es la realidad física. Y después está la realidad social, que es la realidad social, la de intercambio entre los seres humanos. Esos intercambios entre los seres humanos resultan tan poderosos sobre nosotros mismos que por eso acá está representado en letras más grandes que la realidad física. Fíjense que aquí la realidad social la tenemos por lo menos el doble tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, por la propia configuración de nuestro sistema nervioso central, le damos más prioridad a los intercambios sociales, y aquí estoy incluyendo el social, estoy incluyendo cualquier intercambio con otro ser humano, llámese padre, madre, pareja, hijo, o como quiera llamarlo, amigo, político, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa realidad de intercambio es mucho más poderosa para nosotros que la misma realidad física. Claro, estos son componentes externos, pero entonces habría también algunos componentes internos. Exacto, estos son los componentes externos acá. Entonces, estos componentes tendemos a llamarlos en neurociencia estímulos competentes. Estímulos competentes es todo aquel disparo de la naturaleza que de alguna manera nos afecta. Todo lo externo. Exacto, en este caso son los externos. Y nos impactan a través de los órganos de los sentidos. Acá incluimos dentro del tacto, ahora últimamente lo hemos estado separando también, lo que tiene que ver con los campos, lo que se llaman los campos, que son elementos de energía que antes no detectábamos directamente, salvo algunas personas muy especiales, que
tienen que ver con el electromagnetismo, tienen que ver con las vibraciones cuánticas, que tienen que ver con todo eso, que también afectan Con las famosas auras, ¿no hemos mostrado? las auras, todo eso, ¿no? Claro, o sea, sería más que tacto, sería por la piel en líneas generales, entonces. Pues tacto uno asume es la mano, nada más. Sí. Ah, ok, no, aquí tacto incluye todo. Toda Tanto la propiocepción, que tiene que ver con el tocar o el sentir el aire, la temperatura, toda esa serie de cosas, como el táctico visceral, el tacto visceral, que es la conciencia o la detección, puede ser inconsciente también, de qué está pasando en mis tripas, qué está pasando en mis órganos internos. Una taquicardia, por ejemplo, como la percibimos conscientemente, pero inconscientemente toda esa funcionalidad que está ocurriendo en todos los órganos de nuestro cuerpo está siendo detectado por el cerebro. Es más, es el insumo para que el cerebro tome decisiones. Entonces, de esa manera, por ejemplo, nosotros regulamos temperatura, regulamos frecuencia cardíaca, regulamos movimientos intestinales, regulamos tono muscular, ¿no? Entonces, fíjense, todo eso está interconectado y está constantemente actuando en nuestro cuerpo, ¿no? Pero de lo que viene de afuera, lo captamos a través de estos sentidos y lo convertimos en representaciones. Este es un primer paso importantísimo que hace nuestro sistema nervioso central, ¿no? Eso no se queda ahí como tal, sino que es versionado en nuestro interior. Por ejemplo, acá está representado de la manera siguiente. Estos son representaciones visuales, auditivas, kinestésicas, olfativas y gustativas. Dentro de eso hay representaciones conscientes e inconscientes. Sí, entonces hay representaciones que nosotros nos damos cuenta. Yo le suelo decir a las personas, a los coaching o a los pacientes, nuestro cerebro funciona por capas. Por ejemplo, hay un experimento muy sencillo que podemos hacer como ejercicio. Simplemente cerrar los ojos y ver detrás de los párpados, ¿no? Cuando uno cierra los ojos y mira detrás de sus párpados, ve luces, movimiento. Pero entonces uno puede decir, bueno, voy a pedirle a mi inconsciente que organice eso como imagen. Entonces uno le empieza a venir, por ejemplo, ahorita, qué curioso, acaba de venir la imagen de mi abuela, fallecida hace muchos años, ¿no? Pero que jugó un papel muy importante en mi educación. Entonces me vino la cara de mi abuela, sonreída, con sus lentecitos y tal. Vaya usted a saber qué jugarreta hizo mi inconsciente para traerme precisamente a mi abuela. Entonces fíjense que esta es una manera muy sencilla de entrar en contacto con nuestro inconsciente. Esto acorta, por ejemplo, el psicoanálisis de una manera brutal. Porque simplemente al cerrar los ojos y concentrarte detrás de los párpados, ya inmediatamente abres la puerta de la serie de capas de la información que está almacenada en tu cerebro. Esto lo podemos llamar el neopsicoanálisis, ¿no? Con una facilidad. Entonces yo puedo canalizar, en una entrevista, por ejemplo, yo puedo canalizar esa facultad. Entonces, vino la imagen de mi abuela, entonces yo pudiera entrar ahorita en un proceso reflexivo, a ver qué significa, por qué en este momento, para qué en este momento, ¿verdad? Y de repente hago un proceso de meditación profunda, de una manera muy breve y muy efectiva. Fíjense también los usos que ya uno puede empezar. Ahora quiero llamarle la atención sobre esto, la atención sobre la atención. ¿No? Como la atención, ¿qué pasó aquí? Como la atención, en este caso, se convierte en el proceso que me permite convertir la imagen o
sonido, es decir, lo que sentí, lo que recibí como estímulo competente de afuera, lo convierto ya en una primera transformación, en una representación. Es interesante que, por ejemplo, de los estudios de neurociencia se ha llegado a la conclusión de que esta captura que lo realiza el cerebro, por ejemplo, las imágenes son procesadas en la zona occipital del cerebro, ya está bien estudiado y bien demostrado, no ocurre como en una fotografía, sino ocurre más bien como en un holograma. Es decir, la información se dispersa en distintos lugares del cerebro según los elementos constituyentes. Voy a utilizar de ejemplo el caso de la imagen. La imagen, entonces color se procesa en un sitio, distancia se procesa en otro sitio, contraste se procesa en otro sitio, movimiento en otro sitio. Y nunca se encuentran en un punto, salvo de una manera virtual gracias a un trabajo que realiza el tálamo, que hace como una especie de barrido y entonces convierte en una representación holográfica, es lo más cercano que tenemos hasta ahora, por lo menos que yo sepa, en eso que yo puedo entonces completar, como hice con la imagen de mi abuela en el caso interno, o como hago, por ejemplo, mirándolo a ustedes y pudiéndolo ver integrado, color, distancia y todo en la persona que son cada uno de ustedes. Fíjense que es interesante. Un poco buscando, oye, ¿por qué así? ¿Qué hace que esto sea de esa manera? Confiere una gran flexibilidad. Por lo tanto, creo que es uno de los dones que nos permite hacernos creativos. Y eso tiene que ver de repente con la percepción de que tiene cada quien de algo, entonces. Exactamente. Entonces, dependiendo de qué punto se crucen ese holograma, esas imágenes. Exactamente. Entonces, cada uno construye un holograma estrictamente personal. Okay. Quizás eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, Virginia Satir diga: soy un milagro único e irrepetible. Y eso es la autoestima. Cuando yo reconozco que no hay dos como yo puedo sentirme con sentido de vivir, ¿verdad? Entonces, como paso dentro de la autoestima, es interesante eso del reconocimiento de ser, de tener una unicidad en la experiencia de vivir, ¿no? Ok, entonces la atención es ese proceso que me permite convertir los sentidos en representación. Pero ahí no queda la cosa, hay una segunda modificación también muy importante, que cuando esa representación yo la convierto entonces en memoria. Y la memoria, estoy hablando de memoria desde el punto de vista computacional, es decir, un registro codificado del conjunto de experiencias que voy teniendo, ¿no? Entonces, ese paso de convertir ya mi representación en memoria es lo que llamamos inteligencia o inteligenciado, ya, porque es un proceso. La inteligencia no es una estructura fija, es un proceso que yo llevo a cabo, es un movimiento, es una acción que yo ejecuto para transformar una cosa en otra. Entonces esas representaciones las guardo en memoria, que sistematizamos en las siglas PESA que hemos utilizado tantas veces, ¿no? PESA como pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Reconocemos que son 4 tipos de memorias diferentes, ¿no? Pensamiento, cuando nosotros entonces convertimos en una idea, en un concepto o en un vínculo determinada ítem de información que hemos captado, ¿no? Emoción, que es esa respuesta inmediata, afectiva, que modifica nuestro organismo y nos hace responder de manera inmediata ante un estímulo
que ya reconocemos como provocador de esa emoción. ¿No? Entonces es lo que, por ejemplo, nos explica fobias, estrés postraumático, reacciones que uno dice, no, es que esa persona es así. Él cuando tú lo miras de determinada manera se enoja, ¿no? Porque ya tiene capturado un vínculo entre todo esto y lo tiene representado como dicen en programación neurolingüística, por ejemplo, como un anclaje. Ya está conectado esa respuesta. Esos circuitos, que a fin de cuentas son circuitos neurológicos que viajan por distintos lugares del cerebro, están ya facilitados para que una vez que aparece el estímulo, ¡pum!, se dispare. Y aquí viene un poco lo que tú comentabas, Diana, ¿no? Esto lo podemos manejar tanto de modo consciente como de modo inconsciente. Entonces, cuando yo hice ahorita el ejercicio o el experimento, ¿verdad?, de cerrar mis ojos y buscar que se organizaran esas luces, esos colores y dieron la forma de mi abuela, yo hice consciente algo inconsciente. ¿No? Inconsciente que está fuera del alcance de nosotros darnos cuenta de que está pasando, ¿no? Un atributo curioso, ¿no? Y toda esa información se la reparten aquí entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante también? La otra parte interesante, que entonces esta segunda transformación que ya estamos viendo se convierte en patrones, es lo que llamamos aprendizaje. Entonces, por eso es que lo que nosotros vamos viviendo terminamos creyendo que es la vida, cuando no es en absoluto así, ¿no? Es la vida que nosotros conocemos, pero nuestro mundo interno se va convirtiendo en referencia para posteriores decisiones. Aquí viene el primer gran feedback, que entonces hace que nosotros, por una parte podamos aprender, podamos desarrollar competencias, destrezas informacionales y de procedimiento, y decimos, bueno, yo soy así. Ahí es donde decimos yo soy así. En realidad nadie es de determinada manera, ¿no? Sino que nos vamos constituyendo en ese continuo relacional, pero esos patrones los vamos reforzando. Entonces cuando yo hablo, hago este movimiento, ¿verdad? Entonces lo voy reforzando. Entonces para mí ya la próxima vez que hable es mucho más fácil hacer este movimiento que a lo mejor hacer este movimiento que no acostumbro a hacer. ¿No? Entonces el que va a salir es este. Entonces la gente dice, fíjate, Luis hace este movimiento, ¿no? Y eso en todos los detalles de nuestra vida. Por ejemplo, uno puede conocer a alguien por el caminar en la distancia. Por la cara todavía no puedes identificarlo, pero por el modo de caminar, la manera como utiliza esos recursos, yo digo, este es Daniel que no le digo, porque Daniel camina con una pauta, ¿verdad? Entonces eso me permite identificarlo. ¿Por qué? Porque creo un patrón, en este caso, un patrón motor a partir de todo el aprendizaje que tuvo a lo largo de la vida. Entonces, por eso es que acá entonces aparece el segundo componente de estímulo, los estímulos competentes internos. Son aquellos patrones que nosotros vamos configurando, pero fíjense cómo hay una estrecha relación entre todo, cómo todo está vinculado y cómo todo se va generando y construyendo permanentemente. Podríamos decir, utilizando ahora los constructivistas de constructivistas, es una construcción de construcción que vamos permanentemente modificando. Cuando uno mira la naturaleza te das cuenta que eso ocurre con todo. Ya, ocurre con las plantas y es lo que llamamos vida. Nacer, crecer, multiplicarse y morir, ¿no? Entonces es un ciclo
que cuando, por ejemplo, hoy en día los mismos astrónomos dicen las galaxias nacen, crecen, se multiplican y mueren. O sea, el concepto de vida por eso se amplía, ¿no? Se amplía en este sentido. Todo está vivo, y todo está vibrando y todo está intercambiando permanentemente, y nosotros también como parte de eso. Pero nuestro sistema nervioso central nos da la maravillosa oportunidad de descubrirnos únicos cuando observamos desde nosotros. Y además nos da la otra fabulosa oportunidad inteligente de poder ubicarnos mentalmente en distintos tanto niveles como posiciones perceptivas, ¿no? Entonces yo puedo en un momento dado imaginarme el universo. Me imagino que era lo que hacía Stephen Hawking, ¿verdad? Él veía la vida, veía todo eso, por eso no le importaba mucho en qué estado físico estaba, porque él vivía montado allá, y eso le permitió dar con los agujeros negros, por ejemplo, ¿no? Y con el origen de la vida, y entonces plantearse toda una discusión, y escribió muchas cosas sobre el origen de la vida, incluso desarrolló una ecuación sobre la construcción del universo, ¿no? Entonces, ese es el gran don humano, ¿no? Ahora bien, no podemos olvidarnos del otro detallazo. Todo esto también se convierte en estímulo competente para afectar nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo todo lo que implica. Por ejemplo, en la actualidad hay muchos estudios centrados sobre todo sobre el ADN y sobre las membranas, como elementos importantísimos de intercambio. Podríamos decir, en nuestro sentido, operan como una membrana. Una membrana donde viene lo de afuera y cómo se transforma hacia lo de adentro. ¿Cómo se filtra? Cómo se filtra. Entonces, estas membranas son importantísimas en la constitución de la célula, ¿no? De hecho, hay quienes, un poco medio en serio, medio en broma, hablan de que el verdadero núcleo de la célula es la membrana y no el núcleo, con todos los descubrimientos. O sea, cuando los primeros que vieron una célula en su configuración y vieron que el núcleo estaba en el centro, y ya no, aquí está la clave, ¿no? Del centro. Como nosotros decíamos, el Sol, por ejemplo. El Sol era el centro del universo, ¿no? Y, oh sorpresa, ¿no? No, es mucho más, está más en el camino de la interacción, el verdadero centro, que el centro de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, y por eso es que ahora podemos entender cómo esta íntima relación entre el cuerpo y la mente hace que estemos hablando de una sola cosa, y de una sola cosa también en el sentido de nuestro cuerpo, nuestra mente y el mundo externo, ¿no? Quizás una buena aproximación a esto fue el concepto de ecología, ¿no? Cuando dijimos, bueno, es que la naturaleza hay que cuidarla porque forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de la naturaleza. O sea, somos un tejido en donde nosotros tenemos un punto, un rol. Entonces, este modelo nos permite un poco como aproximarnos a eso, a quiénes somos y cuáles son nuestras posibilidades y oportunidades en la vida, ¿no? Porque en la medida que nosotros dominemos esto cada vez mejor, nuestras experiencias particulares también van a ser cada vez mejor. Entonces, esa es la clave y la razón por la que diseñamos este modelo. Y por último, bueno, tenemos sobre todo ese don, que es la capacidad de incidir sobre el afuera como ningún otro animal puede hacer. Decimos que hay 4 grandes condiciones que permiten que eso sea posible, ¿no? Entonces, este don del pensamiento nos permite no solo elaborar ideas y comentarios acerca de las cosas,
nos permite hacer proyecciones en el tiempo, en el espacio, en las circunstancias. Viajar a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, por eso es que podemos ir al pasado, ¿verdad? Y podemos ir al futuro. Ese don, por ejemplo, si uno nota, Nube se asusta por ahí. Viene un perro y se le pone encima y ella se asusta. Inmediatamente, yo digo, bueno, Nube, ven acá. Y ya ella cambia. Ella se olvidó del susto. Ya no hay susto, no lo conserva. ¿Por qué? Porque su mecanismo de conservación en la memoria del tiempo transcurrido por transcurrir es muy corta. En cambio nosotros sí, nosotros podemos ir, bueno, podemos ir hasta ahí las regresiones, las famosas regresiones que van a tiempos anteriores, ¿no? Quizás memorias del ADN. Y podemos ir hacia adelante también, 300, 400, 500 años. Entonces, eso es gracias a la capacidad, a la presencia del prefrontal que permite realizar todo ese conjunto de actividades. Es lo que se llaman funciones ejecutivas. Aprovecho para comentar que, por ejemplo, las drogas que están tan de moda, marihuana, etcétera, etcétera, se ha demostrado que afectan y destruyen esa parte del prefrontal. Son tóxicos y venenos o sea, hay que tenerlos en cuenta. También es cierto que pueden ser medicamentos, porque algunos entonces arguyen que, bueno, pero se está usando como medicamento y tal. Sí, pero todo medicamento tiene una dosis, tiene un tiempo de administración, tiene una oportunidad de administración. Si te sale allí, lo que es un nutriente puedes convertirlo en tóxico veneno. ¿Ya? Entonces, esa propiedad del prefrontal entonces nos permite poder proyectarnos, hablar, proyectarnos en el tiempo, en el espacio, en las circunstancias, en los deseos, etcétera, etcétera, ¿no? También puede ser la causa, por ejemplo, de un trauma, puede ser la causa de una ansiedad. Hay personas que dicen, no, es que yo creo que voy a perder el trabajo. El futuro, tú no sabes qué va a pasar, pero ya te estás adelantando. Tienes esa capacidad de adelantarte. Todo eso gracias al prefrontal. La otra característica es la presencia de la mano. La mano es una obra de ingeniería biológica increíble, ¿no? Poder hacer esto, poder fabricar una cosa como esta, utilizar, extender, por ejemplo, una de las cosas grandiosas que hemos hecho como seres humanos es extender nuestros sentidos y extender nuestras capacidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la invención del serrucho, la invención de los cohetes, la invención de las cámaras, ¿no? Son simplemente extensiones que hemos hecho de nuestra capacidad de capturas del exterior. Extensiones, ¿no? Entonces, eso gracias también a la presencia de la mano. El otro elemento es un aparato fonador también muy particular. El perro ladra, como han estado ladrando aquí los perritos que nos rodean. La vaca ruge, ¿eh? El tigre ruge, y así, lo vimos en primaria, ¿no? El ser humano es capaz de emitir todos esos sonidos y más. Y eso gracias también a que nuestro aparato fonador tiene características particulares que permiten hacer eso. Entonces, y una cuarta condición también, que es lo gregario, lo social. El énfasis puesto en lo social, que nos permite entonces aglutinarnos, transmitir la información, así creamos la historia, y por lo tanto corregir situaciones y tener más posibilidades de respuesta frente a las circunstancias de la vida.
Nube, por ejemplo, tiene un repertorio limitado. Tiene un repertorio limitado. Ella espera en la mañana a ver cómo me voy a vestir yo para ella tomar la decisión de lo que va a hacer. Yo no, yo en la mañana puedo tomar decisiones y por eso de repente ella bueno, se sorprende porque toma una decisión distinta de los patrones que ella es capaz de elaborar. Entonces, estas 4 condiciones, la presencia prefrontal, la mano, el aparato fonador y la posibilidad de gregarismo y de modificar el curso de los acontecimientos por acuerdos, es el maravilloso don humano. Es lo que nos permite ser tan especiales. Y es lo que nos permite que entonces, a diferencia del resto de los animales y de los vegetales y de todas las cosas, nosotros seamos también seres de transformación, además de seres de adaptación. Y cuando eso lo convertimos en un sentido, pues allí es cuando nos engrandecemos como seres humanos. Nosotros decimos, bueno, yo voy a dar esta clase, vamos a llamarlo de esa manera, para que otras personas tengan la oportunidad de darle un sentido a su vida y trabajar en función, utilizar esos 4 grandes recursos en función de ese sentido, ¿no? El ascenso humano.